A ver, hay nombres que marcan la historia, ¿no? Y luego está Miguel de Cervantes. Lo conocemos como el padre de la novela moderna, una figura gigante. Pero la historia de su vida es tan, pero tan increíble, tan llena de giros que parece que la sacó de uno de sus propios libros. O sea, para que nos demos una idea de su tamaño, solo miren este dato. Su obra, Don Quijote de la Mancha, ha cruzado todas las fronteras imaginables, de idioma y de cultura. Su impacto es sencillamente universal. Y bueno, acá es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque cuando uno explora su biografía, se pregunta todo el tiempo si el hombre era tan extraordinario como el personaje que él mismo creó. Así que a ver, vamos a meternos de lleno en su vida. Miren, antes de que lo conociéramos como el príncipe de los ingenios, Cervantes era antes que nada un hombre de acción. Ojo, su historia no arranca en una biblioteca, para nada. Empieza en el campo de batalla, con el ruido de los cañones. Y esas no son palabras mías, ¿eh? Así la describió él mismo. La batalla de Lepanto fue, un choque de titanes, de imperios. Y ahí, en medio de todo ese caos, estaba un joven Miguel de Cervantes, un soldado más en la galera marquesa. Pero a ver, lo que pasó en ese momento dice todo sobre su carácter. El tipo estaba enfermo con fiebre y sus jefes, sus amigos, todos le decían: quédate abajo o descansa. Y su respuesta, un no rotundo. Para él, el honor estaba por encima de todo. Y bueno, esa valentía le costó caro. 3 heridas de arcabuz. Esa última herida fue la que le dio su famoso apodo, el Manco de Lepanto. Pero lejos de avergonzarse, Cervantes la veía como una medalla, ¿saben? Era la prueba física de su servicio, de su sacrificio. Y escuchen esto, porque lo deja clarísimo. Estas no son palabras de él, es un testimonio legal de la época que confirma su coraje. El punto clave es que para Cervantes, la gloria no era algo que se evitaba, se ganaba enfrentando el peligro de frente. Ok, si la batalla de Lepanto lo convirtió en héroe, lo que vino después... eso sí que puso a prueba al hombre. La guerra para él había terminado, pero estaba por empezar una prueba todavía más grande. 5 años. Pensemos un segundo en lo que significa eso. 5 años de esclavitud. Y durante todo ese tiempo, su espíritu simplemente se negó a romperse. Intentó escapar no una, sino 4 veces, cada una más audaz, más arriesgada que la anterior. Y aquí es donde vemos su verdadera pasta de líder. Cada vez que un plan de fuga fallaba, él se paraba y decía: fui yo, el único responsable. Prefería enfrentarse a la tortura, a lo que fuera, antes que delatar a sus compañeros. Era un código de honor que no solo escribía, sino que vivía. Cuando por fin vuelve a España, uno pensaría, bueno, lo van a recibir como un héroe, ¿no? Pero la realidad fue mucho más cruel. Se encontró con otro tipo de cárcel, la de las deudas, los problemas con la ley y la falta total de reconocimiento. Su vida se transformó, de repente, en una lucha diaria por sobrevivir. Pasó de héroe de guerra a ser un burócrata en aprietos, un trabajo que le consiguió más enemigos que amigos y que al final lo mandó a la cárcel, pero esta vez en su propia tierra. Pero es justo ahí, en medio de toda esa desgracia, donde ocurre algo increíble, la verdadera transformación. Es como si el encierro físico le hubiera abierto las puertas de la imaginación. Mientras el mundo de afuera le daba la espalda, él se dedicaba a construir nuevos mundos por dentro. Y esta frase lo dice todo. En el punto más bajo de su vida, metido en una cárcel por problemas de plata, ahí nace la idea que cambiaría la literatura para siempre. Ahí nace la figura inmortal de Don Quijote. La verdad es que es casi imposible separar al hombre de su obra. Cada herida, cada fracaso, cada día en cautiverio. Parece que todo eso fue la gasolina para su genio. Miremos esta comparación un momento. A la izquierda, una vida que fue, seamos sinceros, una dificultad tras otra. Y a la derecha, un legado que revolucionó la literatura. La conexión es innegable. La adversidad no lo destruyó, para nada. Lo convirtió en el escritor que estaba destinado a ser. Y este es quizás el mayor homenaje que se le puede hacer. Su nombre se ha vuelto sinónimo del idioma que él moldeó con tanta maestría. Su obra no solo cuenta historias, sino que prácticamente define una cultura. Y hasta el último suspiro, su vida fue literatura. Estas son parte de sus últimas palabras, escritas en la dedicatoria de su obra póstuma. O sea, se estaba muriendo y aún así seguía escribiendo, seguía creando. Es un testimonio increíble de una vida dedicada a las letras, contra todo pronóstico.
Al final, la historia de Cervantes nos deja con esta pregunta, ¿no? Sobre el arte, sobre el sufrimiento. No solo nos regaló a Don Quijote, su propia vida se convirtió en una epopeya de resiliencia, y nos demuestra que a veces las obras más brillantes nacen de las sombras más oscuras.